Y dice así este versículo, le voy a dar lectura y después nos ponemos en manos de Dios. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vamos a orar. Señor bendito, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, de tu palabra. Sabemos que en nosotros hay debilidad humana, Señor, hay carnalidad. Te pedimos, Señor, que tú limpies nuestro ser, nuestro corazón, de toda maldad, de todo pecado, Señor, con la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz. Te rogamos, Señor, que el día de hoy tú nos hables y que podamos escuchar tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Bueno, todos tenemos siempre propósitos en nuestra vida. Siempre hay algo que nosotros nos proponemos hacer, sobre todo cuando empieza el año nuevo o cuando estamos a punto de iniciar una nueva etapa en nuestra vida, ya sea un nuevo trabajo, ya sea cuando cumplimos años o cuando acaba de iniciar un año en particular. Siempre ponemos propósitos en nuestra vida que decimos, vamos ahora a cumplir esos propósitos. Bueno, así como nosotros tenemos propósitos personales que pudieran estar dentro de la voluntad de Dios o no pudieran estar dentro de la voluntad de Dios, bueno, así también Dios tiene propósitos. Él tiene propósitos, pero la diferencia entre los propósitos de nosotros y los propósitos de Dios es que los propósitos de Dios son eternos. Él los planeó desde la eternidad. La mente de Dios funciona diferente a la nuestra. Nosotros de pronto tenemos ideas y decimos, se me acaba de prender el foco, se me acaba de ocurrir una excelente idea, y ponemos en práctica esa idea. Pero en el caso de Dios, Dios no puede decir que se le ocurrió algo en un determinado momento, porque Él ya lo sabe todo, Él tiene todo en su mente. Lo único que Él hace es determinar lo que ocurre aquí en la tierra y lo que ocurre allá en los cielos. Entonces, al Señor no se le ocurrió, o el Señor no improvisa sus propósitos. Él ya los tiene, son propósitos eternos, son buenos, son perfectos y están siempre dentro de su voluntad, que es agradable y perfecta. Entonces, sus propósitos nunca van a ir en contra de su voluntad, nunca van a contradecir su palabra, siempre van a estar acorde a su palabra, o sea, a la Escritura, a la Biblia, y siempre van a estar acorde al Evangelio de Dios, al Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Entonces, los propósitos de Dios tenemos nosotros que son eternos y que también Dios nos incluye en esos propósitos eternos. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, que los propósitos de Dios son buenos, pero los propósitos del hombre son perversos, son malos, y nosotros como hijos de Dios debemos buscar que nuestros propósitos estén adaptados a la voluntad de Dios, que nuestros propósitos coincidan con los propósitos de Dios. Vamos a aprender en este versículo donde el Señor Jesucristo dice aquí que cuando vinieron, ahí en el versículo 15, cuando vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vemos aquí al Señor Jesucristo entrando al templo, viendo cómo el hombre
cambió totalmente el propósito de la casa de Dios, y en lugar de hacer la voluntad de Dios para lo que fue hecho el templo, se había convertido en un mercado. Es verdad que estos hombres que vendían palomas, pues lo hacían para que llevaran sacrificios la gente más humilde, que no tenía para pagar un cordero, que no tenía para pagar un macho cabrío, o lo que de acuerdo a la ofrenda que debía llevar a cada quien. Estaba establecido en la ley que podían los más pobres llevar palomas para sacrificarlas a Dios. Sin embargo, esto parecía tener un buen propósito, pero en realidad el Señor Jesucristo, que conoce el corazón del hombre, había visto que realmente lo que estaban haciendo ellos era que habían hecho un mercado, y que se estaban aprovechando de la necesidad de los más pobres para venderles esas palomas, ¿verdad? Y poder tener ingresos. O sea, ya no era tanto por el hecho de cumplir la voluntad de Dios, que estaba escrita en la ley, que decía que los más pobres podían llevar otras ofrendas que no fueran tan costosas como lo es un par de palomas. Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor se enoja en su corazón, le molesta que se haya cambiado el propósito de la casa de Dios, y vemos lo que hace. En uno de los evangelios también dice que hizo un azote con cuerdas. O sea, era tal su celo por la casa de su padre que sacó con un azote, con un látigo, a toda la gente que había tomado la casa de Dios, que la había secuestrado y que le había cambiado completamente su propósito. Entonces, aquí podemos aprender una cosa, ¿verdad?, acerca de los propósitos de Dios. Que los propósitos de Dios, el hombre natural vive ajeno a esos propósitos. Es lo primero que me gustaría que viéramos. El hombre natural vive ajeno a esos propósitos. Si ustedes se fijan en el versículo 17, que es donde está el texto principal que estamos viendo, dice al final: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La casa de Dios, vemos en el principio del versículo 17, vemos que tiene el propósito de que sea llamada casa de oración para todas las naciones. Es el propósito por el cual se construyó ese templo. Pero el hombre cambió ese propósito, porque los propósitos del hombre están lejos de los propósitos de Dios. Porque dice ahí, mas vosotros, o sea, hay una conjunción ahí que nos da a entender que cambió totalmente lo que Dios había establecido. Más vosotros, Dios lo hizo así, más vosotros, o sea, el propósito lo estaba cambiando el hombre. ¿Y cuál es la causa por la que el hombre cambia los propósitos de Dios, o por la que el hombre natural vive ajeno a los propósitos de Dios? A fin de cuentas, vive lejos de los propósitos de Dios. Pues por su naturaleza, primeramente. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8:7 que los designios de la carne son enemistad para con Dios, pues no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, los designios significa propósitos. La palabra designio es un sinónimo de propósito. Entonces, los designios de la carne, o los propósitos de la carne, o los propósitos del hombre, nunca se van a sujetar a la ley de Dios o a la voluntad de Dios que está escrita en la ley. Podemos ver aquí que es por la naturaleza de Dios, por la naturaleza del hombre, que está ajena completamente a Dios. Principalmente, en un inicio Dios, cuando creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Pero luego el hombre
cuando pecó, el hombre cayó de la gracia de Dios, fue arrojado de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, fue destituido. Es como si se le hubiera quitado un título que tenía derecho a algo, como un título de propiedad que le fue quitado. Él tenía derecho a estar en la gloria de Dios. Bueno, el hombre fue destituido de la gloria de Dios, fue expulsado de su presencia del huerto del Edén. Y cuando el hombre fue creado, inicialmente él tenía, el hombre, ¿verdad?, tenía una naturaleza diferente a la que nosotros tenemos ahora. Era una naturaleza conforme a Dios, una naturaleza divina, una naturaleza, como dice el apóstol Pedro, que ahora nosotros que hemos creído en Cristo, que nosotros hemos entregado nuestro corazón al Señor Jesucristo, ahora nosotros hemos nacido de nuevo, y dice el apóstol Pedro, somos partícipes de la naturaleza divina, o sea, de una nueva naturaleza que fue puesta en nosotros conforme a la naturaleza del Espíritu Santo de Dios. Esa era la naturaleza que reinaba en el hombre antes de que el hombre cayera en pecado. Pero una vez que cayó en pecado, el hombre, esa naturaleza, la naturaleza espiritual que le había sido dada al hombre de parte de Dios, esa naturaleza le fue quitada y le fue dejada solamente la naturaleza carnal. Una naturaleza solamente carnal, y esa naturaleza contaminada o llena de pecado. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:7, los designios de la carne, o sea, los propósitos de la carne, de este cuerpo de muerte en el cual hay pecado, no se sujetan a la ley de Dios, o sea, no se sujetan a la voluntad de Dios, y tampoco pueden. Entonces, por eso el hombre no puede, el hombre natural vive ajeno a los propósitos de Dios, completamente ajeno, por su naturaleza que es ajena a Dios. Y por eso, aquí cuando vemos que el Señor Jesucristo les dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, pues el hombre cambió el propósito de las cosas de Dios por sus propios propósitos perversos. Entonces también, ¿por qué el hombre natural vive ajeno a los propósitos de Dios? Por lo que el hombre natural tuerce el uso de lo sagrado. Aquí podemos ver que eso fue lo que pasó. Pero recordamos cuando en el libro de Daniel, ahí por ahí del capítulo 5, cuando el rey Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor, que le heredó la corona a su hijo Belsasar, el rey Nabucodonosor, este rey Belsasar mandó traer los utensilios, las copas del templo de Dios que habían sido llevadas ahí a Babilonia. Y cuando él estaba pues muy borracho, ¿verdad?, mandó traer esos utensilios y los profanó. O sea, los profanó y hizo un uso totalmente perverso de los utensilios que eran sagrados para Dios. Ni siquiera los sacerdotes que habitaban en el templo, bueno, en ese tiempo ya no, pero cuando esos utensilios estaban en la casa de Dios, los sacerdotes que habitaban en el templo, ni siquiera ellos les daban un uso personal. Y sobre todo en este caso de Belsasar, que lo usó para adorar a sus dioses, que también dice ahí en el capítulo 5 de Daniel. O sea, cambió totalmente el uso que Dios le había dado a esos utensilios, se lo cambió a un uso profano, ¿verdad? Profanó esos utensilios. Así nosotros también, así como el hombre cambia el uso de lo sagrado, también el hombre cambió el uso del cuerpo, lo cambió por algo perverso también, por el pecado. En lugar de entregarle nuestros miembros a Dios, en lugar de entregarle nuestro cuerpo a Dios, lo entregamos al pecado.
En lugar de entregarle nuestra mente al Señor, la entregamos al pecado, porque está la naturaleza caída del hombre, todavía sigue ahí. Aunque nosotros conocemos al Señor, en nosotros todavía habita esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída del hombre. Pero damos gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, por Jesucristo. Porque si no fuera por Él, nosotros estaríamos perdidos. Nunca hubiéramos volteado a ver al Señor. Jamás hubiéramos ido a sus pies. Jamás hubiéramos reconocido nuestro pecado. Sino es porque Él murió por nosotros, porque Él puso sus ojos en nosotros y nos amó y nos rescató. Pero ahora a nosotros nos toca desechar ese hombre interior, ese hombre viciado conforme al pecado, a la naturaleza pecaminosa. Nos toca a nosotros desecharlo y no alimentarlo, no estar fortaleciéndolo, y que busquemos nosotros más y más la presencia de Dios, de su Santo Espíritu. Entonces, aquí podemos entender que el hombre natural, o sea, el hombre, la naturaleza pecaminosa del hombre, vive ajeno completamente a los propósitos de Dios. Por lo tanto, nunca el hombre puede confiar en sí mismo para hacer las cosas que le pertenecen a Dios. Constantemente, hermanos, tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor, depositarla en Él y dejar que Él haga el trabajo que nosotros no podemos hacer. Nosotros podemos hacer muchas cosas con nuestro cuerpo, podemos hacer mucho del trabajo, de la obra, pero el trabajo imposible lo hace el Señor con su Santo Espíritu, con su poder. Entonces, también podemos ver nosotros nuestros propósitos personales. Es la segunda cosa que quisiera ver respecto a este versículo. Nuestros propósitos personales, fuera de la voluntad de Dios, nunca serán buenos. En un principio estábamos meditando en que todos tenemos propósitos en nuestra vida, sobre todo cuando inicia el año nuevo. Pero esos propósitos personales jamás serán buenos si están fuera de la voluntad de Dios. Entonces la fórmula es sencilla. Hay que buscar que nuestros propósitos personales estén dentro de la voluntad de Dios, que los propósitos que nosotros tenemos sean los propósitos de Dios, que actúen conforme al propósito principal de Dios y su evangelio. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Vemos aquí en el versículo, el mismo versículo que dice: la habéis hecho cueva de ladrones, ¿verdad? Aquí podemos ver nosotros, hermanos, cuando dice el Señor que el hombre cambió el propósito del templo y la hizo cueva de ladrones. Los mismos fariseos se enojaban y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ni siquiera los fariseos habían intervenido en esos negocios, en esa corrupción. Ellos, que eran maestros de la ley, los fariseos, los escribas, los grandes maestros de Israel, habían permitido que eso ocurriera. Ellos no habían interferido en esta acción perversa del hombre. ¿Por qué? Porque en la apariencia eran buenos propósitos. O sea, el vender palomas, ¿verdad?, los cambistas, ¿verdad?, esa forma de economía que había, cambiaban cosas, ¿verdad?, en especie. Todo lo que se hacía ahí en el templo no era visto como algo malo, no era visto como que estaban profanando el templo de Dios. Aunque ahí era un patio, ¿verdad?, en uno de los evangelios nos dice que era el atrio de los gentiles, aún así era el templo de Dios. O sea, ni siquiera el hombre tenía la decisión de decir: este lugar es donde pueden entrar los gentiles, no hay ningún problema. Eso era una decisión de Dios. El templo le pertenecía a Dios completamente, en todos sus atrios, en todas sus plazas, en todos sus patios. Todo era de Dios. Entonces los fariseos y los escribas nunca habían visto como algo malo
eso. Y así nosotros pudiéramos pensar que nuestros propósitos no tienen nada de malo. Cuando nosotros decidimos hacer algo en nuestra vida, pudiéramos pensar que es algo bueno. Cualquier cosa que sea, siempre y cuando no esté dentro de la voluntad de Dios, siempre nos va a traer problemas. Entonces, sea lo que sea, un trabajo, un lugar donde vamos a vivir, un viaje a donde vamos a ir, una persona a la que vamos a visitar, sea lo que sea, debemos ponerlo todo en manos de Dios. Todos los propósitos nuestros deben estar en manos de Dios. Todos nuestros caminos deben estar encomendados a Dios para que Él los haga prosperar. Porque a nosotros pudiera parecernos bueno ese camino que estamos siguiendo, pero dice su palabra que al final es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. ¿Y cuál es la clave ahí? Buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo lo haces? Solamente tú lo vas a saber. Cuando consultes a Dios te vas a dar cuenta cuál es su santa voluntad. ¿Cómo es la manera bíblica de saber la voluntad de Dios? Que tú te entregues a Dios. Así sencillamente, entrégate a Dios. Entrégate a Dios. Todo tu cuerpo es para el Señor. Tu mente es para el Señor. Una vez que tú hagas ese sacrificio vivo al Señor, porque es lo que dice Romanos 12, una vez que tú hagas ese sacrificio al Señor, tú vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero si vives ajeno a los propósitos de Dios, si vives en tus propios caminos, en la carne, en el pecado, y no te importa el Señor, entonces no vas a tener manera de comprobar cuál es la voluntad de Dios, cuáles son sus propósitos para tu vida. Porque también esa es una de las buenas noticias, que Él nos añade a sus propósitos. No tenía por qué hacerlo. Aquí tenemos algo maravilloso. Los propósitos de Dios, el Señor pudo haberse quedado en su santo templo en el cielo, en los cielos que son los mismos que no pueden contenerlo a Él, pero es su santo templo, ahí está, dice el libro de Hebreos. El Señor pudo haber creado a sus ángeles para alabanza de su gloria y no habernos creado a nosotros, no habernos incluido en sus propósitos. Pero ¿saben qué? El Señor es bueno y nosotros fuimos incluidos como humanidad en los propósitos de Dios. Pero fuimos creados por Él y para Él. Estoy hablando del Señor Jesucristo. Si tú fuiste creado y fuiste traído a este mundo, fue porque tú fuiste creado por Él y para Él. Tú le perteneces al Señor. Aunque no pertenezcas al cristianismo, aunque tu corazón esté apartado de Dios, aunque nunca hayas hecho una decisión para seguir al Señor Jesucristo, tú le perteneces a Dios al final de cuentas, y al final del camino Dios decidirá qué es lo que va a hacer contigo. Y la única manera en la que Él te va a tomar para Él, para la alabanza de su gloria por toda la eternidad, es que tú reconozcas que Cristo murió por tus pecados y que pecaste gravemente delante de Dios y que le necesitas. Entonces es la manera en la que nosotros fuimos incluidos en los propósitos de Dios. Fíjense, qué maravilloso. O sea, Dios, siendo Dios, el Rey de Reyes, nos incluyó en sus propósitos y nos incluyó como humanidad, pero también nos incluyó en lo personal. Y fue Dios quien determinó nuestro propósito de vida. Dios determinó nuestro propósito de vida. ¿Por qué decimos esto? Fíjense lo que dice aquí en el versículo 17 de Marcos capítulo 11. Dice: mi casa será llamada. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. O sea, fue Dios
quien determinó el propósito de esa casa que fue construida para Él, quien determinó el propósito de ese templo para Él. Dios fue quien lo determinó, porque él mismo fue el que dijo: mi casa será llamada. El rey Salomón construyó ese templo, luego fue destruido y fue levantado nuevamente. Pero cuando fue construido ese templo, Dios determinó que esa casa iba a ser llamada casa de oración. Si ustedes se fijan, el hombre está incluido en el propósito de Dios. ¡Qué maravilloso! O sea, ¿qué significa casa de oración? Para las naciones, pues que la gente puede dirigirse a Dios a través de ese templo. Casa de oración, o sea, para que haya una oración tiene que estar Dios y tiene que estar el hombre. Dios no se ora a sí mismo, el hombre ora a Dios. El hombre no se ora a sí mismo como lo hizo aquel fariseo que criticaba a su prójimo y criticaba a aquel publicano que también estaba orando, pidiéndole perdón a Dios. El hombre no se ora a sí mismo, le ora a Dios. Entonces, aquí podemos ver cómo es que Dios nos incluyó en su propósito. Mi casa, casa de oración, será llamada. Entonces es Dios quien determina el propósito de nuestra vida. No somos nosotros, es Dios. Entonces, si queremos saber cuál es el propósito de nuestra vida, debemos preguntarle a Dios. Debemos ir con Dios para que Él nos muestre su voluntad agradable y perfecta. Y también ese propósito, algo importantísimo, es que ese propósito quedó plasmado en su palabra escrita. Podemos ver aquí, en este mismo versículo, que el Señor Jesucristo dice: no está escrito, no está escrito. O sea, el Señor Jesucristo siempre tomaba en cuenta la escritura. Cuando peleó con el diablo en el desierto, lo hizo con la escritura. En su memoria estaba la escritura y peleó con el diablo y lo venció con la escritura. Escrito está. Dios siempre va a tomar en cuenta su misma palabra, su escritura. El Señor Jesucristo lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Entonces ese propósito quedó plasmado en su palabra escrita. El día de hoy podemos nosotros ver que el hombre ha torcido completamente las cosas de Dios, como Belsasar ha profanado las cosas sagradas de Dios. Principalmente estamos hablando de su iglesia y estamos hablando de nosotros mismos. Nosotros mismos estamos profanando continuamente nuestro cuerpo cuando lo sometemos al pecado voluntariamente. Una y otra vez profanamos ese santo templo del Señor en el que vive el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hoy en día tenemos eso, o sea, que en las iglesias no se habla del pecado, que se manejan muchas cosas que ni siquiera están en la palabra de Dios, cuando el mismo Señor Jesucristo, toda su doctrina la basaba en la misma palabra escrita de Dios. Debemos volver a los antiguos caminos, hermanos, a la palabra de Dios nuevamente. No cosas nuevas, sino cosas que están ya escritas en la palabra de Dios y que son la voluntad perfecta de Dios. Entonces, nuestra obediencia a Dios debe basarse completamente en su palabra. Ahí está su voluntad, ahí está escrita. Y también, por último, para concluir, en dicho propósito Dios se glorificará, porque Dios, hermanos, Dios determinó el propósito de vida para nosotros. Él ya lo determinó, y es que nosotros le sirvamos, nos entreguemos a Él y que Él se haga cargo, que Él nos guíe con su Santo Espíritu, con su palabra. Solamente es cuestión de que lo busquemos. Pero en ese propósito Dios busca glorificarse.
Dice aquí en el versículo 17 nuevamente, dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Para todas las naciones. Los propósitos de Dios siempre van a incluir, es otra de las cosas que podemos aprender en este versículo, siempre van a incluir el glorificar a Dios y que todas las naciones glorifiquen a Dios, que esa sea nuestra oración, que las naciones glorifiquen a Dios, empezando por nuestro hogar, por nuestra comunidad, que nuestros compañeros de trabajo glorifiquen a Dios. Nosotros no los vamos a obligar a glorificar a Dios, sino Dios lo va a hacer. Si nosotros nos ponemos a orar por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos, por nuestra familia principalmente, entonces Dios se va a encargar de tocar su corazón de ellos. Él se va a encargar y lo va a hacer también a través de nosotros. Nosotros somos un instrumento de Dios. Si entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto espiritual, como dice ahí en Romanos 12, nuestro culto racional, que significa culto espiritual. Entonces, si nosotros queremos saber o comprobar el propósito de Dios para nuestra vida, que Él lo determinó, pues allí está. Glorificar a Dios en medio de todas las naciones, llevar su palabra. Él se va a encargar de hacerlo. Nosotros vamos a ir en algo que Él ya está haciendo. El Espíritu Santo ya está obrando en los corazones. El Espíritu Santo ya está trabajando en las personas a las que tú les vas a hablar de Cristo. Y más si tú estás orando por ellos. Solamente hay que obedecer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, para que la humanidad glorifique a Dios y que toda la tierra sea llena de la gloria del Señor. Entonces, concluyendo, el hombre natural vive ajeno a los propósitos de Dios. Nosotros vamos a estar ajenos a los propósitos de Dios si nos enfocamos en la carne y no en las cosas de Dios. Nuestros propósitos personales fuera de la voluntad de Dios nunca van a ser buenos. Entonces, aunque parezcan buenos nuestros propósitos, hay que llevarlos a los pies del Señor y preguntarle si es su voluntad que los hagamos. Y también, por último, que fue Dios quien determinó nuestro propósito de vida. Él lo hizo, Él se encargó de ello, porque Él dijo, mi casa será llamada casa de oración. En ese propósito estamos incluidos nosotros. Nuestra comunión con Dios, el compartir el Evangelio a las naciones y que todo lo que hagamos esté basado en su palabra. Volver a los antiguos caminos, a las sendas antiguas, en donde nosotros podamos basar toda nuestra confianza en este libro que tiene la autoridad de Dios, en este único libro en el que podemos confiar, que es su santa palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra, bendito Dios. Gracias porque podemos ver en tu palabra, Señor, que tú te dignaste a ponernos dentro de tus propósitos, Señor, aun cuando nosotros no hicimos nada para ello. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta, por habernos tomado en cuenta para tus propósitos. Úsanos, Señor, para tu honra y tu gloria y para que todas las naciones te glorifiquen, bendito Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.